Pues bien, tenemos aquí entonces estas tres gráficas, ¿no? Estas tres gráficas, ¿no? Y inmediatamente o instantáneamente uno se da cuenta si estas gráficas corresponden o no a una función. Para ello, lo único que hay que hacer es trazar imaginariamente rectas verticales, naturalmente apropiadas, ¿no? Rectas que corten pues a la gráfica. Entonces tengo esa recta vertical, ¿no? Repito, imaginaria, ¿no? Porque uno en cualquier libro o cuaderno uno ve figuras y uno puede decidir instantáneamente si es función o no. Bueno, entonces trazo estas rectas verticales, ¿no? Repito, apropiadas, tienen que ser rectas que corten pues a la figura. Entonces, si se observa que esas rectas verticales cortan en un solo punto a la gráfica, como es este primer caso, es función. Y esta función se llama función exponencial y se define de esta manera. F de x igual e al x, la función exponencial de base e en particular. En lo que respecta a esta otra figura, trazo una recta vertical y observamos que corta en dos puntos, ¿no? En dos puntos. Entonces esta gráfica, que corresponde a una parábola cuya ecuación es x igual a y cuadrado, no es función. Entonces no es función. No es función. Y tenemos ahora la circunferencia y observamos que una recta vertical apropiada corta en dos puntos. Entonces esta circunferencia, si tomamos pues, la circunferencia cuya ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, no es función, ¿no? Entonces también la circunferencia no es función, es una relación, pero no es función. Entonces ponemos aquí, no es función. Bueno, nosotros vamos a naturalmente seguir insistiendo en esto de la, ¿no? Gráficamente cómo se distingue instantáneamente una función, considerando ahora lo que se llaman funciones especiales. Funciones especiales. Funciones especiales. Funciones especiales o funciones elementales o funciones esenciales, porque a partir de ello entonces, antes de justamente considerar las funciones especiales, ¿no? Para que se entienda con precisión esto de una función, es lo siguiente, ¿no? Creo que podemos nosotros ¿no? Referirnos directamente a una figura. La figura que acabamos de ver nos dice lo siguiente, ¿no? Una función, ¿no? Es una relación tal que todo elemento de su dominio tiene una única imagen, ¿no? Eso es la definición que a veces le llama intuitiva. Formalmente, estrictamente o matemáticamente, la definición de función es lo siguiente, ¿no? F que va de A en B función si solo si F contenida en A por B. Esto está significando que F es un producto cartesiano, ¿no? Un producto cartesiano, es decir, una relación, ¿no? Subconjunto de un producto cartesiano es una relación. Pero en esta relación se cumple lo siguiente, que tomando dos pares ordenados de esa relación, las primeras componentes iguales y las segundas distintas, se tiene que probar que las segundas son iguales para que sea función. Pues bien, entonces eso es formalmente.
Y esa definición formal se grafica, como ya he indicado, ¿no? Justamente en la forma siguiente, ¿no? X es llevado a Y1 mediante F, y ese mismo X mediante F es llevado a Y2, ¿no? Ahí está. Y como tienen que ser iguales, entonces Y2, que está aquí en la parte inferior, sube para que sea igual a Y1, entonces esta flecha aquí desaparece y entonces queda una sola, ¿no? Entonces, gráficamente se representa así la definición formal de función. Pues bien, así como se tiene dominio y rango de una relación, pues directamente, ¿no? Ya recordando o pasando a funciones, ¿no? Y recordando relaciones, ¿qué cosa es el dominio de una función? El dominio de una función es el conjunto de las primeras componentes de los pares ordenados justamente de la función. Y el rango es el conjunto de las segundas componentes de los pares ordenados de esa función, ¿no? Solo hay que acordarse de eso, ¿no? Dominio, ¿qué cosa es? El conjunto de las primeras componentes de los pares ordenados de la función. Y el rango, las segundas componentes de los pares ordenados de la función. Y que el dominio siempre es subconjunto del eje horizontal X y el rango subconjunto del eje vertical Y. Y el dominio vamos a anotarlo de F y el rango RF. Bueno, entonces, con respecto a una función, es importantísimo conocer, ¿no? Recordar y memorizarse algunas funciones básicas. Las funciones básicas, o también llamadas funciones especiales, esenciales o elementales, son los siguientes, ¿no? En primer lugar, vamos a considerar la función constante. Función constante. La función constante directamente lo definimos en la forma siguiente, ¿no? F que va de R en R, tal que, justamente, ¿no? F de X igual a C minúscula. C minúscula es una constante, un número real. Y voy a poner así. C minúscula pertenece a los reales, ¿no? Entonces, una función constante es, para cualquier X de su dominio, la imagen siempre va a ser esa constante C. Con esto nosotros voy a indicar de que todos los números reales son funciones. Todos los números reales son funciones. La gráfica respectiva de una función constante es lo siguiente, ¿no? Me interesa mucho que dominen la gráfica porque a base de ello se puede resolver en realidad los ejercicios rápidamente, ¿no? Entonces, trazo el plano cartesiano, ¿no? Tengo el eje X, tengo el eje Y. Bueno, entonces, una constante C es cualquier valor, cualquier número real, pero en el eje vertical, ¿no? Porque es imagen. Vamos a suponer que C esté aquí. Entonces, la gráfica de esa función es una recta paralela al eje X. Entonces, se define así, ¿no? Mientras no se indique lo contrario, Y es f de X. Entonces ahora tengo C. Y igual a C. Entonces, mientras no se indique lo contrario, Y siempre vamos a reemplazarlo por f de X, ¿no? X es la variable independiente y Y se llama variable dependiente. Pues bien, entonces aquí claramente se tiene lo siguiente, ¿no? Claramente tenemos lo siguiente. Que toda recta paralela al eje X es una función constante. Por ejemplo, si C es igual a 1, si tomamos una unidad de medida, aquí está 1, ¿no? Entonces, esta función constante 1 es esta recta horizontal. Entonces, ponemos Y igual a 1, ¿no? En lugar de C, lo reemplazo pues por 1, o f de X igual a 1, ¿no? Y así, C igual a 3, entonces avanzamos, 2 y 3 está aquí, 3.
Entonces trazamos por ese punto una recta horizontal, ¿cierto? Una recta paralela al eje X. Entonces con esto estoy haciendo notar de que todos los números reales son funciones, ¿no? Funciones constantes, incluyendo pues el eje X, ¿no? El eje X no es otra cosa que y igual a 0, ¿no? Porque ahí está pues el origen coordenada 0. Bueno, entonces, en lo que concierne a esta gráfica, indico inmediatamente que el dominio de esta función constante, bueno, seguiré llamándole f, podría ponerle g, es todos los reales, ¿no? Todos los reales. ¿Por qué razón? Porque esta recta paralela a x avanza, ¿no?, al más infinito, al menos infinito, lo mismo que x, ¿no? Y se sabe, ¿no?, que siempre el eje x es el eje real horizontal, ¿no?, porque esta recta es la gráfica de los reales. Y lo mismo y también es, ¿no?, r, una recta vertical, ¿no? Toda recta es la gráfica del conjunto de los números reales. Entonces, el dominio de esta función son todos los reales. Mientras que su rango, R, ¿no?, R de f, es lo siguiente, ¿no? Es este conjunto unitario conformado solamente por C, ¿no? Entonces esta recta, ¿no?, se proyecta al eje y va a ser este único punto C. Entonces el dominio de una función constante es todos los reales, y mientras que su rango, que está siempre en el eje y, es un conjunto unitario C minúscula, ¿no? Por ejemplo, el rango de esta función constante 1 es justamente este 1, el número 1, pero ya como conjunto, ¿no? Pues bien, esa es una función constante. En segundo lugar, ponemos la función identidad, que se usa mucho, se menciona cada aumento de función identidad. La función identidad. Bueno, ¿en qué consiste la función identidad? Igualmente, ¿no? Considero, pues, f, que va de los reales en general, tal que f de x igual a x. F de x igual a x. En algunos libros, en realidad en muchos, ¿no?, en lugar de poner f, ponen i, ¿no? Es la palabra, ¿no?, la primera letra de la palabra, pues, identidad. Bueno, cualquiera que sea f o i, siempre podemos nosotros reemplazarlo por y, pues. Y es f de x y es igual a i de x. Entonces, y igual a x, ¿no? Y y igual a x es una recta que rápidamente podemos graficarlo. Tengo el eje vertical, el eje horizontal, tenemos x y y. Entonces, esta función identidad no es otra cosa que una recta bisectriz del primer y tercer cuadrante. Es una recta bisectriz del primer y tercer cuadrante. Ahí está. Es esta recta que pasa por el origen de coordenadas, ¿no? Entonces esto es y igual f de x igual a x. Entonces tenemos ahí esta función identidad. Repito, en lugar de f podemos ponerlo i, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que quiero indicar inmediatamente es lo que, ¿no?, respecta a su dominio y su rango, ¿no? Su dominio y su rango. Aquí tenemos que su dominio correspondiente es igual a su rango y es igual a r. Porque si uno proyecta esta parte de la derecha al eje x, va a cubrir del 0 al más infinito. Está 0, avanza al más infinito. Y esta parte inferior lo proyectamos o lo subimos, ¿no?, hasta el eje x, se va
del 0 al menos infinito. 0 al menos infinito. Entonces, sabemos pues que R es este intervalo abierto, ¿no? De menos infinito a más infinito. Por eso dominio y rango son los reales, ¿no? Ya que también se observa que si proyecto la parte superior al eje Y, va a ser de 0 al más infinito, ¿no? Aquí hacia arriba está el más infinito. O en todo caso también, ¿no? La parte inferior, proyectamos al eje Y, se va al menos infinito, que está por aquí, ¿no? Infinito, ya sabemos que lo que está representando es algo que no tiene final, no tiene fin, sigue avanzando. Cuando es más hacia arriba, cuando es menos hacia abajo, o más a la derecha y menos a la izquierda. Muy bien, entonces esto es lo que hay que saber respecto a la función identidad. Asimismo, nosotros necesitamos también presentar, ¿no? O recordar mejor lo que es la función lineal. Función lineal en realidad es una recta, pues, ¿no? Lo que acabamos de hacer, 1 y 2, constante e identidad, son rectas especiales, pero ahora generalizamos diciendo función lineal, ¿no? Función lineal, que entre paréntesis voy a poner recta. A todas las rectas se le llaman funciones lineales. Bueno, en lo que respecta a la recta, pues será suficiente hacer una gráfica aquí a la derecha. Trazamos el eje horizontal, X, el eje vertical, Y, tengo el origen coordenadas, ¿no? Entonces, ahora trazo una recta que no sea vertical, sino oblicua, es decir, esta recta, por ejemplo. Entonces, este es justamente Y igual a f de x. Pero ¿cómo se define? Pues en la forma siguiente, ¿no? Define en la forma siguiente. F que va de los reales en los reales, ¿no? Tal que f de x es igual a x más b, ¿no? Donde A y B son constantes, ¿no? A, B son constantes, ¿no? Le ponemos elementos de R, y naturalmente A distinto es 0. A distinto es 0. Entonces, esta es una función lineal, y en todo caso, como siempre estoy diciendo, y voy a seguir insistiendo en ello, f de x es y, entonces y es igual a x más b. Y nosotros sabemos que esta es justamente la ecuación de una recta, ¿no? Donde A es la pendiente y B es la ordenada en el origen. Bueno, entonces tenemos aquí una ecuación lineal, ¿no? Por eso se llama función lineal. Entonces reemplazamos aquí este f de x, no es otra cosa que a x más b, ¿no? A x más b. Bueno, entonces aquí también respecto a su dominio y su rango, observamos, igual que para la función anterior, que el dominio de esta función y su rango son iguales, es decir, es R. Entonces dominio y rango de esta función es R. Dominio igual a rango igual a los reales. Pues bien, entonces tenemos lo que es una función lineal. Aquí mismo tenemos que recordar lo que es una función cuadrática. Función cuadrática o parabólica también se le llama, porque en realidad es una parábola, ¿no? Función cuadrática. Y voy a poner aquí o parabólica. Parabólica. Bueno, la función cuadrática o la función parabólica igualmente, ¿no?
es una ecuación ya de segundo grado, ¿no? Una ecuación de segundo grado. Entonces decimos f que va de los reales en los reales y tal que f de x es igual a x al cuadrado más bx y más c, donde a, b y c minúsculas son constantes. Entonces indico así, ¿no? A, b y c reales, donde a es distinto de 0, ¿no? A distinto de 0, ¿no? A, b y c reales con a distinto de 0. Aquí también, como estamos indicando permanentemente, f de x reemplazamos por y, entonces y igual a x al cuadrado más bx más c, ¿no? Entonces aquí se ve mejor, ¿no?, de que esta es una parábola. Cuando una de las variables x o y está al cuadrado es una parábola. En este caso x tiene que estar al cuadrado porque si no, no es función. Bueno, entonces en lo que respecta a la parábola, tenemos dos alternativas, ¿no? Dos alternativas, depende del signo de A. Grafico dos parábolas, para ello considero justamente dos planos cartesianos. Tenemos X, tenemos Y, y tenemos aquí X y tenemos Y. Pues bien, entonces lo siguiente, ¿no? La parábola puede ser de esta manera, ¿no? Puede ser así. Una opción. La otra opción es justamente lo siguiente, ¿no? Puede ser así. Muy bien. Entonces, esto es cuando A es positivo y esto es cuando A es negativo, ¿no? A es el coeficiente de x al cuadrado. Entonces, completando cuadrados a esa ecuación de segundo grado, se obtiene rápidamente lo que en la parábola se llama, pues, vértice, ¿no? Este punto, el punto más bajo se llama vértice, ¿no? Se llama vértice. Entonces, el vértice se pone así, una V de esta manera, HK. Me interesa justamente el valor de K, ¿no? Siempre el vértice se pone en todo, es una escritura universal, es decir, una notación universal, un símbolo universal, esto de H y K. Lo mismo aquí tengo, el vértice es la parte más alta, ¿no? HK,